Hola programadores, y hoy tengo que decir un poco programadores y makers, porque hoy empezamos una práctica interesante, chula. Vamos a hacer nuestro primer robot. Para hacer un robot, lo que vamos a utilizar de Scratch for Arduino y de nuestra SIL es el controlador de servos. Para, para controlar los servos, lo que vamos a hacer, un servo es un dispositivo que, como los que se utilizan en aeromodelismo, que bueno, tiene un brazo en el cual podemos controlar su posición, los grados en las que se coloca la posición, y eso nos va a permitir, pues bueno, en el caso de los aviones, pues movemos la dirección, los alerones, el gas del motor. Entonces aquí tenemos en la placa, en la SIL de Arduino, aquí tenemos tres pines que son los conectores para un servomotor. En el esquemático de la placa, para que lo veáis, pues bueno, aquí tenemos cuatro servos, dos de ellos son de posición y luego hay otros servos especiales que lo que son es de rotación. Ah, el control es similar a un servo de posición, pero el resultado no es que colocamos el brazo en una posición determinada, sino que el motor gira en una dirección, en un sentido o en otro. Para ilustrar los servos, pues mirar, tenemos aquí esta, veis en la placa, este es el conector de un servo lleva VCC, masa y la señal de control. Esto es un servo pequeñito, veis el brazo que tiene, le he puesto la flecha esa para que lo veáis, está apoyado sobre un pedestal. Y lo que vamos a hacer es un pequeño programa, muy sencillito, con un bloque de motor del componente Arduino, en el que bueno, pues le decimos que mueva un ángulo, que pase de una posición a otra, de un ángulo determinado a otro. Ahora vemos el código y veis que es un programa muy sencillo. El motor pasamos de un ángulo a otro. ¿Esos bloques dónde los tenéis? Pues aquí en el componente Arduino, como siempre en la pestaña de movimiento, pues veis, tenemos este motor, podemos decir, está situado en la botella 12 o en la 8, este es el servo, y aquí le decimos los grados, la posición a la que queremos que se coloque. 0, 100, 40, lo que queramos. Entonces, para que os hagáis una idea, imaginaros, por ejemplo, un brazo robótico de los que pintan los coches en cadenas de montaje, pues a base de mover la posición de las distintas articulaciones del brazo, llegamos a todas las posiciones del coche y las vamos a ir y podemos ir pintando. Vamos a hacer para que veáis un ejemplo, os voy a poner ahora un vídeo de una práctica de un robot muy chulo, un juego de preguntas-respuestas, y bueno, luego comentamos el código. Esta es la práctica con mi primer robot. Como podéis ver, es un plástico 3D con una impresora 3D. Hemos impreso esta cabeza de un pequeño robot. Tenemos un servo debajo que nos va a permitir movernos. No sé si veis aquí, tenemos un diodo bicolor para hacer interacciones, la placa de Scratch IO, un Arduino debajo y tenemos el programita aquí de Scratch for Arduino. El programa es muy sencillo, es un concurso de pregunta-respuesta, ¿vale? Tenemos que llevar el objeto, en este caso la imagen del plátano, a pues donde corresponda. Es un acertijo, el típico programa de pregunta-respuesta, ¿vale? Arrancamos el programa. Entonces, vamos a ver cómo funciona, a ver si lo podemos ver todo. El robot será el que va a interactuar con nosotros para decirnos si hemos acertado o no. Vamos a hacer primero una pregunta, digamos, el plátano a uvas. Muy mal. ¿Veis que se enciende el diodo rojo? No se aprecia muy bien. Vamos a llevar la imagen a la palabra plátano. Acertado. Y por último, vamos a llevar el plátano a la palabra melón. Muy mal. Vamos a acabar bien el programa, ¿vale? Acertado. Entonces, habéis visto el programa, veis el objeto, no se apreciaba muy bien, pero lo que estábamos haciendo era mover, si acercamos el objeto, el dibujo del plátano a la palabra literal, a uvas, a plátano, a melón, pues el robot nos respondía acertado. Entonces, bueno,
el juego se podría elaborar más, haciendo más opciones. Veis que tenía aquí para hacer distintas pantallas con un bloque de Lego, una computadora, pero bueno, la idea es daros el germen, la base del programa y luego ya pues ver cómo. Entonces simplemente según el objeto que esté tocando lanzamos un mensaje al resto de objetos en el programa, si es acertado o mensaje acertado cuando la banana, el plátano esté en la palabra plátano, y errado cuando no. Entonces aquí en el objeto Arduino lo que hacemos es recibimos los dos mensajes y lo interesante, ¿veis? Muy mal. Le he dado por error y se está ejecutando. Entonces lo que se ejecuta aquí es, ¿veis? Las funciones naranjas actualizan la variable para que luego motor 8 ángulo mueve el ángulo al que decimos. Emitimos el sonido y parpadea el diodo y está igual. Y esta es la típica inicialización que tenemos que hacer siempre en los programas. Entonces, bueno, el código del programa ya está, lo dejaré por ahí y bueno, podemos mejorarlo o hacerlo más bonito, más estético, pero la base es esa. Hemos aprendido hoy a mover un servomotor, que en este caso nos ha permitido mover una sencilla cabeza de un robot, que bueno, pues considero que es una práctica graciosa, ¿vale? Entonces, pues con nuestro primer robot me despido y bueno, seguiremos aprendiendo. Adiós.